Pastoreando el corazón del niño. Capítulo 17. La niñez. Procedimientos de entrenamiento. Es un sonido que cada padre ha escuchado. Niños gritando el uno al otro. La escena, también, es familiar. Dos niños. Un juguete. Cada padre tiene una manera de manejar la situación. La mayoría pregunta quién tenía el juguete primero, reduciéndolo a un asunto de justicia. Algunos les recordarán a los niños que hay que compartir o ser agradable. Algunos padres ponen tiempo. Está bien, tú lo tienes 10 minutos y después tu hermano otros 10 minutos. Algunos no le hacen caso a los gritos, persuadidos que los niños pelearán menos si se ignoran sus peleas. Aún otros se consuelan con la idea de que todos los hermanos y hermanas pelean, por lo tanto, es algo que se les pasará. La mayoría de los padres abandonarán esta escena convencida de que debe haber una forma mejor. Se preguntan si hay alguna manera satisfactoria de manejar estas disputas, algunas maneras que aborden las necesidades reales de sus hijos. ¿Qué forma es mejor? No puedes simplemente apelar a la manera psicológica quieres que te pegue. No puedes apelar simplemente a las emociones, no me gusta cuando, o heriste mis sentimientos cuando, no puedes simplemente dirigirte a su amor por las cosas, quieres que te quite tus juguetes. Ninguna de estas formas produce fruto perdurable porque no se dirigen al corazón. Dirigiéndose al corazón. La tentación es enfocarse en la conducta. La conducta es visible, o quizá audible. Parece más accesible. Recuerda el principio que vimos en el primer capítulo, el corazón dirige la conducta. La conducta es una manifestación de lo que está sucediendo adentro. Lo que dice o hace una persona es un reflejo de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45. Los principios de comunicación discutidos en los capítulos 8, 10 cobran vida aquí. La conducta tiene un cuándo, un qué y un por qué. El cuándo describe las circunstancias en las que la conducta ocurrió. El qué describe las cosas que fueron dichas o hechas. El por qué describe los asuntos internos del corazón que empujaron y jalaron la conducta específica. Debes de explorar con tus hijos no solamente el cuándo o el qué de su conducta, sino el por qué. Los debes ayudar a ver el qué de su conducta desde la perspectiva del por qué. Tu tarea es ayudarles a entender la abundancia de su corazón reflejada en su conducta. Carrie estaba gruñendo y rezongando una tarde. Era difícil discernir la causa del problema. La tentación de los padres era simplemente dirigirse a la conducta, deja de rezongar. O no quiero escuchar otra queja de tu parte. Pudieron haber intentado silenciar a la niña culpándola, te debe dar vergüenza estarte quejando cuando tienes muchas bendiciones a tu alrededor. En vez de esto, empezaron a meterse debajo de la conducta y a quitar una por una las excusas y razones de sentirse descontenta. Eventualmente, llegaron al asunto que estaba sobreabundando en su corazón. Carrie estaba molesta porque las cosas no estaban saliendo como ella quería. En lugar de eso, ella quería jugar a ser Dios. Quería gobernar la tierra. Había decidido cómo deberían ir las cosas y no estaban yendo de esa manera. El asunto que abundaba en su corazón aquí era que estaba desatisfecha con lo que Dios estaba haciendo al gobernar el mundo. No estaba consciente de todo esto, pero esto era lo que estaba en la raíz del asunto. A menos que hagas a un lado la conducta de esta manera, terminarás dirigiéndote a lo externo. Serás como el hombre que trata de resolver el problema de la cizaña en el césped, cortándolo. La cizaña siempre vuelve a crecer. Apelando a la conciencia. Tus hijos necesitan cambiar su corazón. El cambio en el corazón comienza con la convicción del pecado. La convicción del pecado viene a través de la conciencia. Tus hijos necesitan convencerse que han fallado a Dios y que han quebrantado el pacto. Deben de convencerse que el hombre interno, que se relaciona con Dios, es idólatra, culpable delante de Dios. Para ayudarlos, debes apelar a la conciencia. Como mencioné en el capítulo 12, tenemos una pauta para apelar a la conciencia en el ministerio de Jesús. Él consistentemente trató con la conciencia, forzando a los hombres a juzgarse ellos mismos así como sus motivos. Tratar con los asuntos de la conciencia requiere aprender cómo apelar a la conciencia.
Si tú deseas tratar con el carácter y no solamente con la conducta, debes tratar con el niño en una manera profunda que lo capacite a ver las implicaciones de su conducta y que se denuncie él mismo. En Lucas 10, un experto en las escrituras hebreas vino a Cristo y le probó al preguntarle, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó cómo entendía la ley, y él respondió con los dos grandes mandamientos: amar a Dios y a tu prójimo. Jesús lo alabó por su respuesta correcta. El intérprete de la ley después pareció justificarse a sí mismo el preguntar, ¿y quién es mi prójimo? El reto de Cristo era ayudar a este hombre a darse cuenta que cada vez que supiera de una necesidad, tenía la obligación de suplir esa necesidad. Si él fallaba en hacerlo, habría quebrantado la ley. Jesús le enseñó esto a través de la historia del buen samaritano. La historia desarmó al hombre y lo capacitó para darse cuenta cómo había fallado. Jesús apeló a su conciencia al final de la historia al preguntarle quién era el prójimo del desafortunado viajero. El intérprete de la ley se dirigió de preguntar quién era su prójimo a asegurar apropiadamente quién había sido prójimo. La respuesta de Cristo a Pedro en Mateo 18 provee otra ilustración del uso de Cristo para apelar a la conciencia. Pedro le pregunta del límite para perdonar. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Mateo 18, 21. Jesús pudo haber dicho simplemente, Pedro, si puedes hacer esa pregunta, no entiendes nada acerca del perdón. Pero en lugar de eso, Jesús le contó una historia que demuestra poderosamente las implicaciones de ser alguien que es perdonado. En Lucas 7, una mujer que había vivido una vida pecaminosa ungió a Jesús enjugando sus lágrimas en sus pies. Simón, un fariseo, juzgó a Jesús por su falta de discernimiento. Simón estaba incómodo por la mujer pecadora. Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le contó una historia que apelaba a su conciencia. En la historia, había dos hombres y un acreedor. Uno tenía una gran deuda, el otro una deuda pequeña. Ambos fueron perdonados. ¿Cuál de ellos le amará más? Preguntó Jesús. Simón respondió, pienso que aquel a quien perdonó más. Rectamente has juzgado, dijo Jesús. Jesús usó la historia para indicarle a Simón los pensamientos de su propia rectitud. La apelación era a la conciencia de Simón. Simón se juzgó a sí mismo por sus propias palabras. El punto de la historia de Jesús era que esta mujer lo amaba más que Simón el justo. Debes aplicar la misma metodología a las necesidades de tus hijos. Debes llegar a la raíz de los asuntos tratando con la conciencia. Romanos 2, 14, 15 indica que la conciencia es tu aliada para enseñarle a tus hijos a entender su pecado. La conciencia dentro del hombre siempre lo excusa o lo acusa. Si haces tu apelación allá, evitas que la corrección sea una competencia entre tú y tu hijo. La controversia de tu hijo siempre es con Dios. Tratar con los hijos de esta manera evita darles un estándar para que se sientan orgullosos y justos. Se están enfrentados a los caminos de Dios y cuánto necesitan la obra radical y renovadora de Cristo. Cuando tu hijo ha llegado, por el trabajo del Espíritu Santo y el ejercicio de los medios que Dios ha ordenado para tratar con los hijos, a ver su pecado, le debes mostrar a Jesucristo, el único Salvador de la humanidad. Lucha por ayudar a tu hijo, que es un pecador egoísta, a ver su necesidad de la gracia y la misericordia de Cristo en la cruz. Tratar con la afirmación de tu hijo de que él tenía el juguete primero, especialmente si estamos inclinados a decir quién lo tenía primero, sin abordar el corazón egoísta del que fluye, nunca lo guiará a la cruz. Tratar con los asuntos reales del corazón abre el camino continuamente hacia la cruz donde el perdón se encuentra para niños y niñas desviados y torcidos. Las respuestas verdaderamente cristianas no pueden producir legalismo porque tratan con actitudes, no solamente con la conducta externa. Desarrollando el carácter. Es importante dirigirse al corazón y apelar a la conciencia debido a la preocupación del desarrollo del carácter durante estos años en la vida del niño. El carácter se puede definir como vivir consistentemente con quién es Dios y quién soy yo. Entrenando el carácter. Consideremos una cualidad del carácter, como por ejemplo, el ser digno de confianza. ¿Cómo se aplica la definición en el entrenamiento de esta cualidad? ¿Quién es Dios? Él me hizo. Él me situó en este tiempo. Él es supremo. Debo estar delante de Él un día.
Debo dar cuentas delante de Él. Él ha prometido estar cerca de aquellos que son de corazón humilde y contrito. Él me ayudará a conocer su fortaleza y ayuda. Puedo conocerlo en la habilidad de obedecerle. Él ha prometido bendecir a aquellos que dependen de Él. ¿Quién soy yo? Yo soy una criatura. He sido hecha por Dios, para Dios. Él me ha situado aquí en este tiempo y me ha dado estas oportunidades. Debo honrarlo. Soy hecho para traerle honra. Al acercarme a Él y buscar su rostro me capacitará para obedecerle. Vengo a conocer su ayuda y su fuerza. Dios promete dar gracia a todo aquel que lo busque. El material en las columnas de arriba forma la base para tu comunicación con tu hijo al ayudarlo a ser dependiente. ¿Quieres que sepa quién es Dios como base para hacer sus decisiones acerca de lo que debe hacer y ser? Su llamamiento como criatura es ser dependiente. Dios no simplemente lo dio a conocer como una regla para seguir, sino que ha enviado a su Hijo a cambiar por dentro a la gente para que puedan ser lo que Él les ha llamado a ser. Dios va a pelear al lado y a favor de su Hijo. Ofrece tus exhortaciones y palabras de aliento de una manera consistente con la naturaleza de tu Hijo y de Dios. Tú no puedes, con integridad, decirle a tu hijo que si trata lo más que pueda, si es lo suficientemente bueno, si realmente lo quiere, él puede ser lo que Dios le ha llamado a ser. Él no puede. No es innato en él, aparte de la gracia y la ayuda de Dios. Ni puedes hacer el error más común. No puedes tratar de construir cualidades buenas de carácter en él sin tener como referencia a Dios. Mucha gente concluye que si su hijo no es un creyente, ellos no pueden urgirlo a hacer su deber a la luz de lo que Dios es. Si no lo llamas a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, terminas dándole un estándar de actuación que está dentro de la realidad de sus habilidades innatas, lejos de la gracia, o reduces el estándar, dándoles uno que pueden alcanzar. Si haces eso, por ende, reduces su necesidad de Dios. Debes querer que tu hijo sea responsable de hacer aquellas tareas que se le han dado para hacer. Enseñar dependencia es un proceso, no un evento. Viene como resultado de días de ensayos pacientes y consistentes de las cosas descritas arriba. Puede ser que algunas veces, este proceso de instrucción sea reforzado con corrección física. Pero debes consagrarte a esta instrucción pacientemente. Mencioné anteriormente que uno de mis hijos tuvo un periodo en el que se dedicó a criar cerdos. La toma de agua donde aseguraba el agua durante la primavera estaba a 200 pies de la casa de donde tenía a los cerdos. Los cerdos requieren gran cantidad de agua. El agua tenía que ser acarreada porque la manguera se congelaba. Acarrear el agua era una tarea más pesada cada día. Requería una hora de acarreo para un niño de 11 años. Algunas veces se tambaleaba y derramaba la mayor parte de lo que llevaba. Lo animamos diciéndole que este trabajo estaba dentro de su capacidad, que era su deber cuidar apropiadamente de sus animales, y que Dios podía ayudarlo a hacer este trabajo aunque fuera tedioso. Durante ese año, tuve 2 conversaciones acerca de este periodo en la vida de mi hijo. Una fue con un vecino que lo veía luchando con su carga y quería ayudarlo. Este hombre pensó en ese tiempo que yo había atormentado demasiado a mi hijo. La otra conversación fue con mi hijo, quien repetidamente ha dicho que esos días fueron valiosos para él. Fueron como los días difíciles de la niñez de David con el oso y el león. Lo habían preparado para pelear con Goliat en el poder del Señor. David, mientras que era solo un niño, ver 1 Samuel 17:33, dijo, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras de los osos, él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. Porque es que podemos ver a David aprender a confiar en Dios en las cosas duras como niño con el león y el oso, y aún pensamos que nuestros niños no pueden aprender estas lecciones de fe también. Lo que es peor, ponemos una vida ante nuestros hijos que no requiere de fe. Les damos un estándar que pueden mantener, y que los hace confiar en sus propios recursos y habilidades innatas, alejándolo de Cristo y su cruz. Vamos a pensar en otra habilidad del carácter. Una preocupación para los padres todo el tiempo es la pureza moral. Recuerda, el carácter es vivir consistentemente con quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién es Dios? Dios me hizo. Le pertenezco. Él ha creado los límites para las relaciones.
Ha prometido gran bendición y protección a aquellos que le honran en sus relaciones y ha advertido de la esclavitud y ruina, que viene a todos aquellos que fallan en honrar sus deseos. La relación que yo disfruto en la vida es un retrato de su relación con la Iglesia. Dios provee lo que demanda. Por lo tanto, se le puede conocer de tal manera que me dé dominio propio. ¿Quién soy yo? Soy una criatura. Soy hecho por y para Dios que todo lo sabe. Tengo necesidades que solamente pueden satisfacerse en el contexto ordenado por Dios. Estoy llamado a un estilo de vida de fidelidad. Soy responsable delante de Dios por la calidad de relaciones que tengo. Al honrar a Dios encuentro todo en Él y después encuentro todo en la persona que Dios tiene para mí. Si lo deshonro o permito lo que Él ha prohibido, entonces sufro la pérdida irreparable de la dignidad, la vergüenza y degradación. Estoy persuadido de que podemos crecer moralmente puros aún en una cultura que ha explotado el sexo de cualquier manera posible. Leer proverbios diariamente provee un escenario natural para discutir la pureza moral. En Proverbios 5, hay una discusión amplia de la impureza moral y su fruto, así como los beneficios y los placeres sexuales de la pureza. El pasaje advierte abiertamente acerca del peligro de verse atrapado y ligado entre las cuerdas del pecado. La lectura frecuente de los proverbios provee muchas oportunidades para pensar en los peligros del pecado sexual y el gozo de la libertad sexual dentro del matrimonio. Proverbios 7 describe a la mujer adúltera. Describe la seducción y sus resultados. Estos pasajes proveen un contexto para una discusión franca de la sexualidad. Están repletas de advertencias, discernimiento e instrucción. He visto niños que han entendido estos asuntos, y llegan a ser adolescentes que son prudentes y cuidadosos. Están persuadidos que Dios ha dado el deleite de la sexualidad así como el contexto en donde se experimenta. Es importante que aclares el hecho de que hay una dimensión sexual entre la relación de mamá y papá. Algunos cristianos tienen la idea equivocada de que sus hijos nunca deben de ver en ningún abrazo íntimo. El resultado es que los amoríos fraudulentos de la televisión y la vida de gente malvada son las únicas expresiones de sexualidad que ellos ven. No estoy hablando de invitar a los niños al cuarto de los padres, sino de la importancia que tiene para ellos saber que hay una dimensión sexual en la relación de mamá y papá. Además de este papel instruccional, debes estar preparado para abordar conceptos distorsionados de la sexualidad que ves expresados en la vida de tus hijos. Por ejemplo, muchas niñitas aprenden a caminar y a sentarse de una manera que es sugestiva. De alguna manera, los adultos piensan que ser seductoras en miniatura es curioso y afirman tal conducta. Más bien, esta es una oportunidad de oro para enseñar a la pequeña cómo y por qué comportarse modestamente. Las veces en que los niños se relacionan con el coqueteo sexual son maravillosas oportunidades para ayudarlos a formar estos conceptos bíblicos de la sexualidad. Estos son momentos para hablar acerca de las cosas maravillosas que Dios tiene para su pueblo, que puede disfrutar la vida en su totalidad y disfrutar la sexualidad. Es también una gran oportunidad para hablar del horrible daño que le puede venir a la persona que se abre a sí mismo en la experiencia sexual fuera del contexto que Dios ha ordenado. Al ir abrazando estas ideas, los niños desarrollarán un control interno en contra del pecado sexual. Ellos reconocen que la explotación sexual no es lo real, sino que una falsificación de lo que Dios ha dado para disfrutar. Aunque hemos analizado solamente 2 áreas del desarrollo del carácter, las formas que hemos demostrado podrían adaptarse a cualquier área del desarrollo del carácter. Interpretando la conducta en términos del carácter. Tenemos algunos problemas para pensar claramente acerca del carácter. Uno es, no ver los asuntos mencionados arriba. Este error resulta en ni siquiera luchar por los objetivos a largo plazo del desarrollo del 212 carácter. El otro es la incapacidad de trabajar desde la conducta hasta llegar a los asuntos apropiados del carácter. Esto resulta en solo ver fragmentos aislados de conducta. Otra vez el resultado es fallar en dirigirse a los objetivos de la conducta a largo plazo. Los padres tienden a ver la conducta de sus hijos en términos muy ingenuos. Vemos la pelea por un juguete como una simple pelea por un juguete, cuando de hecho es no preferir a otros. Es egoísmo. Es decir a otros, no me importa qué es lo que quieres, yo quiero tener lo que yo deseo.
Es una determinación de vivir en el mundo de tal forma que explote cada oportunidad para ser servido. No estoy sugiriendo que este análisis debe hacerse a tus hijos en forma de una diatriba, sino que debe ser tu discernimiento puesto que buscas pastorearlos y ayudarlos a verse ellos mismos y sus necesidades. ¿Tiendes a ver los yo quiero de tus hijos como idolatría de posesiones? ¿Piensas que simplemente es natural, algo que va a superar? Si así lo haces, vas a fallar en ayudar a tus hijos a aferrarse a la realidad espiritual. Nunca vas a confrontar la tendencia pecadora de encontrar significado en las cosas. La vida no consiste en la abundancia de las posesiones. Susie estaba celebrando su cumpleaños. Anticipando todo el dinero que iba a obtener de sus tíos y tías, ya había empezado a planear qué iba a comprar. Se estaba poniendo feliz en la espera de sus cosas nuevas. Estaba planeando a quién le iba a mostrar sus cosas nuevas y ya estaba imaginando hasta qué iban a decir. Los padres de Susie estaban preocupados de que ella aprendiera a ser agradecida por la bondad de Dios. Sabia y gentilmente, comenzaron a abordar estas cosas. Comenzaron hablando de cuánto gozaría de las cosas nuevas que había anticipado. Después empezaron a recordarle cómo cada cosa nueva traería gozo temporalmente. Susie podía recordar veces en que ella había tenido cosas nuevas que parecían traer el mismo gozo. Juntos, observaron que aunque podemos ser agradecidos por las cosas nuevas, rápidamente pierden su encanto. Hicieron una lista de todas las cosas que habían hecho feliz a Susie. Pronto, tuvieron una lista muy larga que era natural detenerse y orar, dando gracias a Dios por todo lo que le había dado. Después gentilmente pastorearon su corazón alejándolo del orgullo de tener posesiones a una perspectiva bíblica y realista de las bendiciones de Dios. Una visión a largo plazo. Debes ser una persona de una visión a largo plazo. Debes ver las necesidades de tus hijos para ser pastoreados, no simplemente en términos del aquí y el ahora, sino en términos de una visión a largo plazo. Quizá la conducta es algo común como ser una persona malhumorada por las mañanas. Debes pensar en esa conducta caprichosa, no solamente como en un evento aislado de una mañana dada, sino en términos de un impacto de por vida. Cuando hablo de esta manera con la gente, frecuentemente escucho algo así. Bueno, yo nunca he sido una persona tempranera tampoco. Quizá eso sea verdad. Pero la pregunta es, ¿ha sido una bendición o una maldición ese hábito de tu personalidad? Estar preocupados con el carácter cambiará tu forma de tratarlos como si fueran niños de 2 o 3 años. Escucho a padres responder a sus hijos como si fueran niños de 214 años. Ellos les dan órdenes. Los niños escuchan las mismas viejas órdenes pero no están creciendo en discernimiento y entendimiento. No se les está equipado para el siguiente paso del desarrollo, los años de la adolescencia. Preguntas de aplicación para el capítulo 17. 1. Puedes pensar en situaciones en las que hay un asunto de carácter significativo en puerta en el desarrollo de tu hijo, pero no estás seguro qué debes hacer con él. 2. Haz un proyecto de esta situación. Busca determinar cuáles son los asuntos a largo plazo y cómo abordarlos en términos de lo que hemos discutido en este capítulo. 3. Puedes identificar situaciones en las que has sido tentado a darle a tu hijo un estándar que pueda guardar para hacer las cosas más fáciles. 4. ¿Has estado dispuesto a aceptar la conducta que requerías aunque sabías que el niño no estaba actuando de corazón? 5. ¿Cómo articularías la diferencia entre el cuándo, el qué y el por qué de la conducta? 6. ¿Cuál es el más importante? 7. ¿Puedes dar un ejemplo de apelación a la conciencia? 8. Si tú fueras a nombrar 5 objetivos de entrenamiento del carácter para tu hijo o tu hija, ¿cuáles serían? Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.